Hola estudiantes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo de la unidad 8 sobre la enfermedad terminal, en el primer curso de TECAE. Bien, una visión general de esta unidad. Voy a parar en algunos puntos. El primero es qué define o qué criterios define la SECPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, sobre qué es lo que es una enfermedad terminal, ¿no? Tiene estas características: está en estado avanzado, progresiva e incurable. No hay posibilidades razonables de respuesta a tratamientos específicos, y por eso que se habla fundamentalmente de cuidados paliativos, porque estos tratamientos van a ser eh, básicamente enfocados a reducir síntomas, dolor, agonías, etcétera. Hay varios problemas y síntomas intensos, múltiples, que además son cambiantes. Hay un gran impacto emocional, por supuesto, en el paciente, pero también en la familia y, como vamos a ver, también en el equipo de profesionales sanitarios. Y además, el pronóstico de vida sobre el papel es inferior a 6 meses. Tradicionalmente, esta definición de enfermedad terminal se aplicaba solamente a determinados tumores, cánceres, pero hoy en día la SEPAL también, bueno, basándose en estos criterios, no es exclusivo de enfermedades tipo tumorales, sino que también hay otras enfermedades como, bueno, determinadas insuficiencias de riñón o de hígado que puede llegar a ver que un paciente esté en esta situación. Bien, dentro de lo que es ya la psicología de este tipo de situaciones, entramos con Kubler-Ross, que es quien ha estudiado sobre qué fases el enfermo terminal bueno, va a sufrir, ¿no? Son unas fases que tienen mucho que ver con el duelo, porque en realidad es un duelo anticipado ante la propia muerte, y también es común que la familia del enfermo terminal pase por estas etapas o estas fases, si bien es cierto que suele ser un poco después, ¿no?, que el propio enfermo. También decir eso, que estas fases no son estáticas o totalmente divididas, sino que se pueden solapar. La duración es variable, hay fases que se pueden incluso pasar muy rápido, pasar de una a otra, en fin. Para su estudio se dividen estas fases, pero como siempre, cada persona lo va a experimentar de una manera diferente, ¿no? Aquí tenéis un poco explicado de manera un poco más larga, como tenéis en los apuntes, cada una de estas fases, ¿no? La negación sería la primera, ¿no?, que es no creerse que ese diagnóstico es así, ¿no? Y por eso es común que se busquen unas segundas opiniones. Luego viene esta etapa de que, bueno, una vez que se ha terminado con esa negación, pues ya pues se reconoce la verdad y entonces, claro, las reacciones de hostilidad e ira, es lo normal. Luego viene una fase de compromiso, de negociación, de una serie de pactos, de promesas de naturaleza religiosa comunes en esta etapa, y bueno, se intenta de alguna manera, pues con lo que quede de vida, intentar resolver lo más que se pueda, ¿de acuerdo? Aquí nos acordamos los que estuvimos en la sesión práctica que hicimos y que hicimos la danza del esqueleto, pues hablamos mucho sobre eso, ¿no? Sobre para qué posponer cosas que luego nos llega este momento de enfermedad terminal, por ejemplo, y queremos resolver ciertas cosas que no tenemos resueltas con determinadas personas, pues por eso decíamos en aquella práctica que es importante pues tomar las riendas ahora y actuar y vivir como si fuese el último día, pues para tenerlo todo lo más resuelto posible y no dejar cosas para otro momento, como si tuviésemos garantizado la supervivencia durante años, ¿no? Bien, una vez que más o menos estas fases primeras o estrategias, como dice aquí, no han dado su fruto, ¿no? Esto de la negación, la hostilidad, la negociación, se comprueba que no ha servido, pues entonces llega ese abatimiento, ¿no? Esa depresión de darse cuenta ya, pues eso, de que esa percepción de que la vida se le escapa de las manos. Es aquí donde incluso se puede contemplar el suicidio. Y por último, ya hay una reconciliación con la situación, una aceptación, que no quiere decir, como veis en los apuntes, que la persona esté contenta o satisfecha, tal, no, simplemente ya se ha aceptado en el sentido de que hay ausencia de sentimientos, de emociones, está como en una especie de anestesia emocional, ¿eh? Y puede salir, la persona puede ser que quiera estar sola y no saber nada de nadie, o al revés, quiere, pues eso, estar rodeada de familiares y amistades para pasar esos últimos momentos.
Bien, otro aspecto interesante de este tema es lo que tenemos aquí en la página, pues un poco para atrás, la página 5 y 6, sobre, que esto también lo hemos debatido bastante en el foro de dudas, sobre qué repercusión tiene esto de la enfermedad terminal, el cuidado de estos enfermos en lo que es el profesional sanitario. Lo primero es que aparecen una serie de sentimientos conflictivos que, bueno, que hay que identificar y resolver, y sobre todo pensar que es normal, ¿no? Tener estos sentimientos conflictivos, ¿vale? Que no es que seamos inhumanos ni nada de eso, sino todo lo contrario, es que somos humanos y que esto nos afecta, ¿no? Y luego teníamos esto, que estas dos extremos de bien presentar una actitud bien distante y fría, o el extremo contrario de una sobreimplicación afectiva y dejar que nos afectara demasiado lo que estábamos viviendo con estos pacientes, ¿no? Y es lo que os comentaba, que no viene en los apuntes, este concepto de distancia terapéutica, y que es este punto medio entre ni ser demasiado inhumano o distante, pero tampoco implicarse tanto que nos llevemos a casa y estemos también nosotros, bueno, pues como sufriendo, ¿no? por esa persona, ¿no? Pues eso, un punto justo, ¿no? Una medida justa, que ni un extremo ni el otro, ¿no? Esto es, bueno, es un punto difícil de llegar, la experiencia al final nos acaba ayudando en este sentido, y por eso también estas recomendaciones que vemos aquí en esta parte del tema: desarrollar herramientas psicológicas, lo que necesitemos a nivel de terapia, pues tendremos que hacerlo si vemos que estamos teniendo, pues bueno, estas reacciones un poco desequilibradas o, o que no ayudan a que la relación terapéutica sea la adecuada, y la importancia del equipo de trabajo, ¿de acuerdo? De apoyarnos y de, como os decía en el foro de dudas, de, bueno, descargar un poco y desahogarnos y, bueno, y contar un poco con nuestros compañeros para bueno, expresar que estamos sintiendo todo esto, ¿de acuerdo? Y bien, y por último, para terminar la parte así final del tema, tenemos esto que se llaman los dilemas éticos y derechos del enfermo terminal, porque bueno, hay muchas consideraciones, como la muerte es un tema tan, ¿verdad?, tan serio, tan importante, pues bien, hay mucha legislación también al respecto, y pues conviene tener todos estos aspectos en cuenta. Tenemos por un lado el derecho a conocer la situación, que tiene mucho que ver con la información, ¿de acuerdo? Entonces es importante eso, que tengamos claras ciertas cosas, como que, por ejemplo, quién tiene, o sea, la información al final bueno, recae sobre todo el diagnóstico, etcétera, etcétera, sobre el médico. No tenemos nosotros por qué dar esa información, pero sí que hay que tener en cuenta ciertas cosas, como, bueno, como que los familiares pueden ocultar información al paciente, lo de no crear falsas expectativas o falsas alegrías, pero bueno, siempre hay que dejar espacio a la esperanza. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso de la información, ¿no? El lugar de fallecimiento, pues bueno, aquí tenemos bueno, las dos posibilidades de morir en casa o morir en un hospital o un centro sanitario, y sus ventajas e inconvenientes, ¿no?, que conviene valorar. También aparece el concepto de encarnizamiento terapéutico, obstinación, y un concepto también relacionado, que es la distanasia, que al final está relacionado todo con un poco proseguir con un tratamiento y, bueno, y proseguir un poco, prolongar una agonía y un sufrimiento de manera innecesaria, que ya se podría considerar incluso, pues eso, un trato inhumano, ¿no? Luego está el testamento vital, que no tiene tanto que ver con la herencia como la conocemos, sino más bien una serie de instrucciones y voluntades de cara a los cuidados y tratamientos en estas etapas finales, ¿no? Entonces, ya aquí la persona puede anticipar un poco qué es lo que quiere que se le haga o no se le haga respecto a una serie de tratamientos, ¿no? También está el asunto de las donaciones, de los trasplantes de órganos, donaciones de órganos y tejidos, ¿no? Y bueno, hay una diferencia en cuanto a los requisitos, pues si el donante está todavía vivo, si ya ha fallecido, o si no ha fallecido, pero bueno, está de una manera en un coma vegetativo, no está reactivo, ¿no?, para poder tomar decisiones. Luego también está la sedación paliativa, que sería, pues, administrar fármacos, pues, para reducir la conciencia de la persona, y de esa manera
aliviar el sufrimiento. Y por último ya, y casi un poco por orden de aparición de los eventos, tenemos la eutanasia, que también desde el año 2021 está regulada por ley, entonces se introduce ya como un derecho. Esto no quiere decir que, que haya que recurrir a ella obligatoriamente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por eso también tenemos luego al final un recordatorio de la OMS de los derechos de los enfermos terminales y bueno, también está bien leerlo. Y nada más, espero que haya resultado de utilidad este vídeo y nada, gracias por pasaros por el canal y espero veros de nuevo en otro vídeo. Un saludo, chao.